Buenos días, buenos días. Este es el hall de mi edificio. Como pueden ver, todas imágenes de santos porque los rumanos son muy creyentes. Miren, por todos lados imágenes del cristianismo, ¿sí? Pero el objeto de este video no es eso, sino es que nos vamos afuera porque hay nieve. Y ustedes saben que yo no vivo en las montañas, sino es que vivo en Ploiești. Y la verdad es que Ploiești no tiene nieve siempre últimamente. Entonces, una vez que hay nieve, me gusta ir a estar en este lugar, ¿no? Porque si no, nos tenemos que viajar a otro lugar de Rumania, Sinaia, Brașov. Y qué mejor que tener tu propio parque de diversiones en el patio de tu edificio, acá abajo. Sí, obvio, estoy con bebé porque fui mamá, así que voy a hacer todo muy despacito y con cuidado. Porque mi esposo en esta oportunidad no quiso bajar. Frío y obviamente es como que parece que está más triste cuando la vida es un poco más triste cuando hay tanto tiempo de frío. A veces puedo decir que ya me acostumbré viviendo acá de los inviernos, pero les mentiría si les digo eso. No me acostumbré todavía a los inviernos, es uno de los shocks culturales que todavía sigo teniendo día a día porque a veces es lindo y a veces es duro, hay que decir la verdad. Es como que te lleva... El invierno tan largo te lleva más a pensar, a querer deprimirte, a buscar lo negativo. No sé si solo me pasa a mí por haber nacido en otro lugar o es algo en general. Sin embargo, un día como hoy no es así y un día como hoy se disfruta y cuando te levantás y abrís la ventana y ves todo este paisaje decís, wow, che hermoso, qué hermoso. Bueno, quiero decir que hoy en Rumanía nos encontramos con este panorama hermoso y bello, pero es bello para los chicos, para los grandes también, pero también hay que contar que hay muchos caminos que están cerrados por las altas temperaturas. La mitad del país está con código amarillo de nieve y de viento, es decir que hay que tener cuidado con todo estas nevadas muy fuertes y hay caminos cerrados, hay muchos vuelos demorados y hay trenes cancelados y que han sido pospuestos en horarios. Así que esto es algo de lo que puede suceder también aquí en Rumanía, ¿no? Que los inviernos son pero tan crudos que a veces se cancela todas las actividades diarias. En esta época particular estamos en vacaciones de esquí, que serían como unas vacaciones de invierno para los chicos del colegio. Lo bueno es que los chicos no van al colegio, así que tienen el día libre para disfrutar de este paisaje hermoso y también los padres para descansar de llevarlos al colegio, que con todas estas nieves están muchos caminos cerrados. Yo vivo en Ploiești, pero en Bucarest han caído 50 centímetros de nieve. Es un montón. Pero lo más lindo es que no solo se divierten los niños, se divierten los grandes, se divierten los perros. Por suerte, allá hay otro bebé, una mamá con un bebé, no soy la única que está paseando con el bebé. Bueno, es un momento muy lindo como para salir y disfrutar un poquito. Quienes no están solos hacen guerra de nieve, los niños juegan, es todo lindo en este momento. Es más, está queriendo salir el sol. Pero bueno, más allá de esto, es uno de los shocks culturales que todavía no me acostumbro a vivir acá en Rumanía, el frío. Y muchos de los rumanos que están acá me dijeron, Micaela, estás exagerando. Frío eran los de antes. Así que si frío eran los de antes, yo no quiero imaginar cómo era antes el frío, si para ellos esto no es frío.
que más me gusta es esto. Y como dije bien antes, no nieva nunca en mi ciudad. Entonces una vez que nieva todo el mundo sale, hay niños que son copí, estamos yo, que somos los niños grandes, que aunque no me muero por tirarme, pero tengo el bebé, así que por él no puedo. Se divierte todo el mundo, las palomas, los niños, los perros. Así que esta es una de las cosas lindas del invierno. Y es frío, quiero decir, bueno, que la temperatura es de 1 grado, no es que está frío. En Navidad este año hemos vivido menos 11 grados, así que supuestamente este es un invierno bastante más frío en comparación con otros que hemos tenido aquí en Rumanía, pero como me han dicho mis rumanos, los inviernos de ahora no se asemejan en nada con lo que era antes. Así que esto es un dato muy importante. No sé qué comen las palomas, no entiendo qué comen con la nieve, porque entiendo que todo el alimento está por abajo, pero bueno, este lugar sin nieve siempre están las palomas porque la gente les tira comida, se ve que les quedó abajo de la nieve y están acá todas comiendo. Acá se ve que hicieron un Om de Zapada. Om de Zapada es un muñeco de nieve en Rumanía y como pueden ver está caído por el costado y son unos 5 o 7 centímetros de nieve, miren, es bastante. Así que está súper lindo, muchos niños están jugando, miren. Enorme. Lo que hay que tener cuidado es que de los árboles todavía hay nieve, entonces cuando uno va pasando te cae nieve en la cabeza, entonces hay que tener un poco de cuidado de no pasar por lugares donde hay bastante nieve. Incluso hace el lado malo de la nieve, ¿cuál es? Que muchas veces hay noticias acá que la nieve produce hielo en las ventanas. Entonces el año pasado, me acuerdo de una noticia, un hielo se desprendió de uno de los balcones y una mujer pasaba por abajo y la mató el hielo. Una muerte súper tonta, evitable, pero no se olviden que el hielo bastante pesado es un arma mortal y en este caso fue un arma mortal. Así que estos son los lados colaterales del invierno. A mí me encantaría estar acá con mi mamá, porque yo soy de Buenos Aires y en Buenos Aires no tenemos nieve, y lo mismo con toda la gente que es de Sudamérica, ¿no? Toda la gente de Sudamérica que viene acá por primera vez y pasa un invierno que está viviendo acá, es como ¡ay, qué lindo! Mucha emoción, mucho entusiasmo, porque no tenemos este tipo de paisaje allá. Entonces para nosotros es muy, muy, muy importante y es algo que nos pone un poquito feliz, ¿no? Como les digo, yo después de años acá todavía no me acostumbro al frío, pero si tengo que elegir el frío con nieve y el frío sin nieve, obviamente elijo el frío sin nieve. Como les digo, a veces a mí me resulta hasta un poco depresivo o aburrido el invierno porque en donde yo vivo no suele nevar mucho. Pero 1, 2 nevadas por año se da. Así que estos días son los días más felices del invierno para una argentina. Mi esposo, como les digo, no quiso bajar porque a él le aburre el invierno, es como que está harto del invierno, y por más que nieve un día es como que, ay, ya conozco la nieve, ay, ¿para qué bajar? ¿Para qué abrigarme otra vez todo? Así que bajé yo sola con el bebé porque a él le aburre el invierno y quizás esto le pasa a muchos rumanos, a muchos de ustedes. Ay, acá es como que está lloviendo, un momento, no es que está lloviendo, es que se está derritiendo la nieve y estoy abajo de un árbol y nos están cayendo muchas gotas, así que me voy a tener que mover. Y quizás a muchos de ustedes rumanos les pasa esto también, ¿no? Algunos rumanos que me están viendo que les aburre ya la nieve y que ya están hartos de la nieve, no como a los extranjeros que nos encanta más si venimos de países en donde no tenemos nieve, porque si venís de Suiza, de Noruega, me imagino que te acostumbrás. Muchos nenes andan con el trineo, que acá le llaman Sania, y este es el caminito del trineo, porque claro, normalmente si es un camino de calle, la municipalidad se encarga de sacar la nieve, pero acá como es una plaza pública y demás, es como que si sacan la nieve la saca el propio vecino o alguien que tenga ganas, pero acá hacen el caminito.
Bueno, alguien ha dejado desafortunadamente algo en el banco que no sé qué es, pero tampoco quiero tocar. Mira lo que es esto. No sé si es caca o parece, no sé, comida. Un horror. El banco ahí está completamente limpio, o sea, yo me quería sentar un rato ahí, pero teniendo en cuenta esto que está al lado, me da asquito, así que no me voy a sentar. ¿Qué dicen que es esto? Parece comida o caca, Qué asco. Que tiene el invierno es que a veces por el frío uno no sale tanto como en verano, ya sea a caminar, a encontrarse con amigos o lo que fuere. Y la verdad yo creo que es re importante salir aunque sea en invierno, porque mentalmente te cambia mucho el estar al aire frío y fresco a estar encerrado todo el día en tu casa. Y esto me pasó en los primeros inviernos que vine en Rumanía, no me pasaba porque salía más. Pero ahora con la maternidad, la verdad es que me pasa que a veces uno tiene tantas cosas para hacer en casa que termina no saliendo o se le pasa la hora. Y después terminás más estresada que si hubieras salido y hubiera dejado las cosas para después. Entonces, a veces, no digo que el invierno sea depresivo, pero a veces cuando uno viene de otro país y no está acostumbrado a este tipo de clima, a este tipo de días que son cortos porque hay poca luz, pero a su vez son largos porque no se terminan más. Entonces, a veces uno desea que por favor venga la primavera o el verano, pero bueno, yo soy una de esas personas que prefiere mil veces la primavera o el verano antes que el invierno, pero hoy chicos es una excepción. También por otro lado siento que el tema de maternar en el extranjero no es para cualquiera. Siento que la maternidad se hace a veces muy dura para alguien que es extranjero, en el sentido de que no tenés a nadie que te cuide el niño, como si tendrías en tu país, que pueden estar tus vecinas, tus amigas, tus primas, tus tías, tu mamá y muchas personas con las que podés contar. Cuando una persona se muda y vive lejos y tiene un niño, solo contás con tu esposo. Y tienen que ser el mejor equipo posible, aunque a veces obviamente hay peleas y roces. Uno tiene que aprender también que la vida cambia muchísimo desde que uno es madre y no es para cualquiera ser madre, y más estando en el extranjero. Entonces todo esto a mí ahora me está de alguna manera sucediendo, y bueno, y es una de las cosas de los grandes desafíos que uno vive como migrante, ¿no? Cuando recién crees que te adaptaste después de vivir unos años acá, ¡pum!, te viene la maternidad y decís, no te adaptaste nada. También lo que se pueden ver es que entre la nieve ven que hay un montón de ramas de árboles, de hojas caídas. Se puede ver muchas ramas porque hubo mucho viento, además de nieve, muchas hojas, y hay árboles que han caído, como por ejemplo este que está acá al final de la plaza. Esto es un árbol caído, ¿sí? Y enfrente del edificio es otro, allá tenemos otro árbol caído y muchas ramas que están como esta, dobladas, pobres plantas, por el tema de la nieve que pesa para las plantas, pero también porque hubo bastante viento anoche. Incluso aquí en Rumanía lo que se suele hacer es que el gobierno a nivel general, cuando hay algún tipo de alerta que hay que mandar a la población en general, manda un mensaje
a tu celular que se llama Raw Alert y te dice que tengas cuidado porque va a haber alerta de nieve muy fuerte. Entonces que evites salir con el auto o que evites desplazarte en caso de que no sea urgente. Así que esto es importante. En Argentina, por ejemplo, nosotros no tenemos ni teníamos este sistema de alerta a la población cuando sucede algo. Aquí esta alerta lo mandan cuando hay más que nada cosas climáticas o cuando hay algún oso suelto, porque también Rumanía tiene 33% del territorio con los Cárpatos rumanos y también a veces algún animal llega a la ciudad. O cuando hay que avisarle a la población algo de manera general y urgente. Entonces utilizan este recurso, ya que todos tienen celulares, mandándole este mensaje. ¿Ven? Acá está el árbol que les digo que está medio caído. Por las dudas no me voy a acercar mucho porque estoy con el bebé. Y todas las plantas. Por suerte no soy la única con el bebé, es el tercer bebé que veo, muy bien. Bueno, no, también lo lindo de tener tu infancia acá, infancia con nieve, la infancia de mi esposo es completamente diferente a la mía. Yo conocí la nieve básicamente de grande, de adulta, y él tiene muchos recuerdos de haber jugado en la nieve, de ser un niño feliz, con frío, pero embarrado, nevado. Y eso también es lindo, ¿no? Los recuerdos que uno se deja en estas temporadas. Así que, bueno, esa es la parte linda. La parte un poco fea hoy es que no podemos sacar el auto porque, claro, nevó tanto al costado del auto que quedó como bloqueado. Y es por eso, bueno, que hay tanta nieve que a veces las autoridades no llegan a sacar la nieve y es que las carreteras terminan bloqueadas porque se acumula, ¿no? Más si nevó, pero todavía está nevando o hay alerta de que vuelva a nevar. Así que este año para mí es todo un desafío. Primero, sobreviviendo al frío de Rumanía y en segundo, sobreviviendo a la maternidad sola. Así que espero que te haya gustado mi video, que te haya dado una reflexión y es por eso que también ando un poco desaparecida del canal de YouTube, principalmente porque la maternidad me está consumiendo. Pero es muy difícil, pero estoy muy feliz y agradecida. Así que nos vemos en el próximo video. Papá, la revedré.